Bienvenidos todos, estimados amigos de este espacio, tanto María Nuestra Madre como Conócete a ti mismo, donde estamos haciendo esta transmisión. Soy Ricardo Espino y bueno, ya comenzamos este 2021. Ahora será la ocasión de hablar del tema Vivir como bautizados, como está anunciado en la introducción, y me gustaría tocar con ustedes 4 puntos a partir de este planteamiento. ¿Qué implica? Bueno, ¿qué es ser bautizado? ¿No? Para recordarnos a nosotros creyentes, cristianos católicos, de qué se trata este don, esta gracia que hemos recibido, y vivir actualizándola, vivirla en acto. Porque es muy fácil recordar el momento en que fuimos bautizados, por ahí todos tendremos quizá una fotografía o hasta un video del momento de la ocasión, pero se nos puede olvidar lo que implica ser bautizados, que yo sigo sigo en ese estado de gracia me fue conferido al momento del sacramento y que lo tengo que pulir, lo tengo que trabajar, porque sabemos que es un don, pero se tiene que potenciar, se tiene que ir mejorando en la vida personal. Así que pues me gustaría iniciar, ante todo, ya sabemos que estamos comenzando un año que supone retos, supone algunos desafíos para nuestra vida, tanto en lo social, por la situación de pandemia que estamos todavía enfrentando, como en lo familiar y en lo personal. Así que me gustaría que este tema del bautismo lo viéramos en función de nuestro aquí y ahora, nuestra realidad cotidiana, para no perder de vista el enfoque fundamental que debe tener nuestra vida, que es vivir en Dios. Sobre todo, les planteo la siguiente tesis. Nosotros los cristianos hemos sido llamados a vivir en este mundo, pero sin pertenecer a él. O sea, es decir, caminar, tener los pies bien firmes en la tierra, pero con la mirada, con el horizonte y la perspectiva bien trazada en el cielo, que es nuestra patria definitiva, única, de donde hemos venido y hacia donde nos dirigimos. Cristo nos ha venido a restaurar en nuestra vida, en nuestra naturaleza humana, para que no vivamos ya como personas ancladas en lo material, en lo pasajero, en lo infinito y corruptible, sino en la vida trascendente, en la vida eterna, permanente, que Él nos ha preparado con su nacimiento, pasión, muerte y resurrección. Tocaremos por supuesto el tema de Jesucristo, cómo a través de ese pasaje del bautismo podemos tomar luz para entender y vivir con mejor sentido nuestra condición de bautizados. El primer punto será abordar qué significa el bautismo. Después estaremos considerando algunos efectos o frutos de este sacramento en nuestra vida. Y luego el bautismo de Cristo, haremos la referencia al pasaje, para derivar pues esas consecuencias, esas lecciones a nuestro aquí y ahora, como dije, y luego vivir como hijo de la luz, que implica ser bautizado ahora sí en lo concreto, ¿no? Y demostrarme como tal. Bueno, quisiera iniciar con una cita del Papa Benedicto XVI. Bueno, la dijo, la pensó, la escribió en su libro Introducción al Cristianismo en 1968, antes de ser Benedicto XVI, por supuesto, era Joseph Ratzinger. Y bueno, él dice que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, por una intención moral o noble, sino fundamentalmente, y aquí lo recalco, por el encuentro con una persona, que es Jesucristo nuestro Señor. Esto el Papa lo enmarca en un contexto, 1968, no me voy a extender en ello, nada más doy alguna puntada, que habla de cómo el mundo está perdiendo la referencia por los valores que pues, ya se consideraban más bien tradicionales que propios, ¿no?, de la civilización occidental, los valores cristianos, por supuesto, que el cristianismo soporta, que el cristianismo ha conservado. ¿Por qué? Porque pues venía la revolución sexual, las ideologías comunista, materialista, nihilista también, que se habían derivado del pensamiento y de los diferentes sucesos que acontecieron antes del 68, y entonces el hombre pierde referencia de lo esencial, de lo que lo constituye ser humano, empieza a desviarse, empieza a buscar pues satisfacer otras necesidades, los instintos, ¿verdad? La sensibilidad aflora, y entonces a veces es muy fácil perder de vista el centro, ¿no?, de nuestra vida, el núcleo, aquella raíz, como dice un pasaje bíblico, ¿verdad?
la piedra fundamental que nos permite es tener nuestra vida, nuestra alma, un edificio estable, sólido. Que van a venir vientos, que van a venir tempestades, pues sí, pero lo importante es que no perdamos de vista quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. O más bien, de quién venimos y hacia dónde vamos. Y hacia quién vamos, que es Jesucristo, nuestro Señor. Y bueno, Benedicto por eso resalta este punto que el cristianismo no es simplemente un conjunto de normas o un estilo de vida, una tradición, o una decisión ética, sino que se centra todo en el encuentro con Jesucristo. Y el encuentro que implica una relación con una persona, con un tú y un yo. Y en este caso, al ya ser una comunidad, pues hablamos por supuesto de nosotros. Pero implica entonces tener claro que yo vivo a partir de alguien. ¿Sí? Alguien que me ama, que pensó en mí, por el cual yo vine a este mundo. Lo dice, no me canso de repetirlo, el magnífico prólogo de San Juan Evangelista, donde nos habla de Cristo como la palabra de Dios, el verbo eterno, el logos, que da razón a todas las cosas que existen, ¿no? Por el cual han venido a la existencia y sin él no pudieron haber sido. Así que considerar que Cristo no es solamente una idea o el logos que pensaban, por ejemplo, los antiguos, los filósofos, ¿no? La nous, los presocráticos hablaban de un principio inmaterial, trascendente, que le daba forma, orden, armonía a todo cuanto existía. Sabemos que no se trata de algo etéreo, de algo impersonal, sino al contrario, una persona real que además se nos ha manifestado en el espacio y en el tiempo, que ha sido Jesucristo, hombre histórico también, pero sobre todo Dios, que nos ha venido a mostrar un camino para vivir de acuerdo a su plan de salvación, a su plan de amor, y pues que todo lo que vivamos, que todo lo que experimentemos nos conduzca siempre a Él. Entonces no olvidar que nuestro punto de partida y de llegada, de meta, debe ser Jesucristo. Y pues a partir de esto que nos recuerda Benedicto XVI. Hablaré primero entonces, en un primer punto, como les dije, de qué significa bautismo. Sabemos que el bautismo pues es un sacramento. Todos creo que lo sabemos. Es el primero de los sacramentos, también llamado de iniciación cristiana, porque es el que nos introduce en la vida de fe, en la fe que nos ha sido revelada, pero que también infundida y que nosotros debemos de desarrollar, debemos de acrecentar, nutrir día con día. Por eso no se trata solo, como diríamos, desde el ámbito protestante, de creer y las obras vienen sobrando. No, San Pablo, los apóstoles nos recuerdan que la fe sin obras está muerta. Tiene que haber una consecuencia, una correspondencia a lo que yo creo, en quién creo y cómo vivo. Así que de esto se tratará el tema, por supuesto, qué consecuencias, qué implicaciones tiene el recibir yo este don del bautismo. La palabra bautismo viene es de etimología griega, bauptizein, que significa sumersión o sumergimiento, se puede decir, ¿no? Por eso, antiguamente en la iglesia primitiva, en las primeras comunidades cristianas, se estilaba o se acostumbraba a bautizar a las personas, además de ya de cierta edad, adultas, en el agua, se les bañaba en el río, ¿no? Como hacen también algunos hermanos protestantes todavía, pero después la iglesia pedagógicamente recomendó que no se hiciera ya a una edad tardía, sino desde la infancia, desde que comenzaba prácticamente la vida. Por eso creo que tanto ustedes como yo hemos tenido la fortuna de ser bautizados de chicos, de pequeños, porque pues aunque no tomamos todavía nosotros la decisión, no tenemos el raciocinio despierto, no elegimos ese sacramento, a través de nuestros padres, nuestros tutores, pues en nombre de nosotros ellos nos han inculcado esa fe, nos han hecho partícipes de esa gracia de Dios, que luego nosotros con los demás sacramentos, como la confirmación, pues vamos afianzando en nuestra vida, ¿no? Ya con plena decisión, con plena conciencia, y pues es de lo que se trata ahora, de entender que esa sumersión, ese pues empaparnos de la gracia de Dios, que viene simbolizado a través del agua, como signo visible de la gracia, o materia del sacramento también, implica que nosotros ya no vivimos más de una manera, podríamos decir, material o materialista. Sí, hemos venido a este mundo, hemos entrado cada uno en las circunstancias en que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Nuestra propia familia, nuestra herencia, nuestra genética, ¿no? Que
pues todos elementos, factores que no decidimos, que no elegimos. Entonces el bautismo se trata de ser conscientes del don magnífico, sobrenatural de la filiación divina. Cristo, como lo veníamos diciendo, al ser la palabra de Dios, que se ha encarnado, además que nos ha venido a mostrar en esta dimensión material que hay una vida trascendente, o sea, que no todo termina aquí, en sufrimiento, en dificultades, en muerte, sino que todo lo que hagamos es una siembra de lo que vamos a cosechar para la vida eterna, para la vida con Él. Y qué duda cabe que pues nosotros en nuestra vida como creyentes bautizados vamos a tener que enfrentar dificultades, ¿no? Pruebas de fe también, y serán las ocasiones para que como el oro, ¿verdad?, se vaya crisolando o el hierro se vaya forjando, así como un herrero que utiliza el fuego, utiliza pues la dureza, ¿verdad? Utiliza la dureza precisamente para preparar ese metal, para que sea útil, para que preste un buen servicio. Y bueno, pues así nosotros en nuestra vida debemos ser instrumentos de la gracia, hacernos conscientes de que Dios va a actuar en mi vida como bautizado, o sea, que al ser hijo de Dios, yo ya no voy a obrar por mi cuenta, como lo diría nuestro Señor también, hablando en primera persona, es decir, yo no obro por mi cuenta, sino de lo que he oído de mi Padre. Se lo dice a los judíos en el Evangelio de San Juan, también tenemos el relato muy interesante. Así, Cristo se sabía también enviado del Padre. Tenía siempre esa conciencia de su responsabilidad y nunca la desconoció, nunca la omitió. Bueno, hablamos entonces de este aspecto del bautismo que nos hace precisamente entrar en la dimensión divina como hijos de Dios. Fíjense, el bautismo viene a cumplir todas esas expectativas que a nivel cultural, al menos en Occidente, ya se tenían previos a la venida de Cristo al mundo. Porque los antiguos, por ejemplo, hablemos de los griegos, que son los padres de nuestra civilización occidental, ya consideraban dentro de su, vamos a decir, Odisea o de su mitología, que provenían también ellos de un linaje divino de dioses, ¿no? Hay una cantidad increíble de historias, de mitos que relatan precisamente esa relación o esa búsqueda del hombre insaciable de Dios, de creer que de alguna manera Dios entrara también en el espacio y en el tiempo. Esa expectativa la viene a cumplir Jesucristo con su encarnación, pero también al elevar nuestra naturaleza humana al grado de filiación divina. Así que bueno, pues hablar del bautismo, vamos a entrar un poquito a tocar el punto de los efectos, es decir que pues participamos de esa misión de Cristo como Hijo de Dios, como ese unigénito que nos permite, aúna con Él, o nos participa de su herencia para vivir en calidad de hijos. Y precisamente Cristo vino durante su vida terrenal a desarrollar una triple misión, que fue la de ser sacerdote, la de ser profeta y la de ser rey. Esta es una condición, una triple condición o un trinomio que se despliega de la gracia sacramental del bautismo. Bueno, sacramento no lo definimos, pero sabemos que es la acción sagrada, ¿no? Una acción sagrada que me confiere gracia, la gracia divina en mi vida, ¿no? Y que permanece a lo largo de toda mi vida siempre y cuando yo la procure, la cuide, la conserve. Y esto es algo que nosotros escuchamos cada vez que nos acercamos a Dios, ¿no? Pedimos perdón por nuestros pecados, sea el acto de contrición o una confesión, sabemos que la gracia de Dios se va renovando, va actuando en nuestra vida. El estado de gracia que también tenemos originalmente a partir del bautismo, que tuvieron nuestros primeros padres al ser creados, pero que perdieron por un uso desordenado de la libertad, ¿no? En aquella prueba que Dios les puso. Pero gracias a Cristo recuperamos esa gracia. Entonces nos confiere esa triple o ese trinomio condición que es sacerdote, profeta y rey. Cristo es el sacerdote. Si vamos al texto de la carta a los hebreos, es muy bella el desglose que hace el autor de la condición sacerdotal de Cristo. Es aquel que se ofrece por nosotros en sacrificio para obtener nuestra salvación, para redimirnos. Y es el sacrificio válido, el único válido, porque sabemos que durante el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, pues se ofrecían sacrificios de animales, machos cabríos, corderos, etcétera, pero no satisfacían, realmente no eran el precio a pagar por los pecados que cometía la humanidad. Y en cambio Cristo no solamente viene a hacer un borrón y cuenta nueva de los pecados anteriores a su venida, sino todos nuestros pecados actuales, no solo el pecado en general, sino cada decisión equivocada que nosotros tomamos ya ha sido redimida, ha sido rescatada por Cristo.
y a través del bautismo nosotros nos hacemos partícipes de esa condición, de esa situación santificante. Entonces, sacerdote significa, por tanto, aquel que se ofrece por otro, ¿no? Cristo es el primero, ese es el sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres, como lo dice el autor de la carta a los hebreos, pero nos participa a su vez del sacerdocio, de ese sacerdocio eterno del que ha sido conferido. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros actualicemos la gracia que ya nos dio la cruz en su sacrificio redentor y con su resurrección ha perfeccionado. Quiere que nosotros la repliquemos. Por eso pues existe el orden sacerdotal, que es también otro sacramento, pero el sacerdocio común es al que me estoy refiriendo aquí, el sacerdocio de todos los bautizados, o sea, de todos los creyentes cristianos que participamos de la vida de gracia en Dios, la vida en Cristo. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, pueden consultarlo por ahí, en lo que se refiere a la vida en Cristo, que es el segundo apartado donde nos habla de los sacramentos. Y es importante tener en cuenta entonces que nuestra misión ha de ser siempre ofrendar. Ofrendar significa entregar. Y todo aquello que realizamos, no solamente cuando vamos a misa, cuando celebramos algún ritual, como puede ser el mismo bautismo, sino cada acción que realizamos día con día se puede convertir en algo sagrado. De hacer lo ordinario algo extraordinario, como nos lo enseñó también, nos lo enseñaron los santos, y pienso específicamente en Santa Teresita del Niño Jesús, una santa que vivió pues, en el convento, aislada un poquito de todo, era carmelita, pero que se santificó en el ejercicio de las virtudes dentro del convento, ¿no? En la vida en comunidad, en el trabajo, en la oración. Así que no pensemos nosotros en tener una ocasión ideal para hacer una gran hazaña, para tener reconocimiento, para dar testimonio, ¿no? Sino cada cosa que realizamos en nuestra vida. Dios no nos pide algo más allá de nuestras fuerzas, o no le interesan a Dios nuestras hazañas, nuestras gestas, sino lo que quiere es que le ofrendemos un corazón, como lo dice el Salmo, ¿verdad? A un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, un corazón que se entrega, que es transparente, que es abierto. Es aquel que, entonces el sacerdote el que se ofrece por los demás. En nuestra vida estamos llamados también a ser sacerdotes, a ofrendarnos por los demás. Pensemos en una sola cosa, ¿cuántas veces tenemos ocasión que alguien nos ofende, que vemos el mal a nuestro alrededor? Y cuántas veces se nos ocurre, nos viene a la mente rezar, pedir que es ofrendar también, por esa intención, por las personas que están padeciendo, por, no sé, alguna catástrofe, alguna circunstancia negativa. ¿Cuántas veces se nos ocurre pedir, inclusive por las personas que ya no están, que de repente abandonan este mundo y pues nos agarran de sorpresa? ¿Y cuántas veces realmente pedimos por esa gente? ¿No? A veces se nos hace fácil, pues como están lejos a nosotros, pues decimos, bueno, pues ya se acordarán de sus familiares, ¿no? No, yo realmente tener esa conciencia sacerdotal, unificarme o identificarme con esa misión de Cristo que supo ofrecerse. Luego tenemos la misión de la segunda parte, el segundo elemento del binomio, que es la misión de ser, ya dije sacerdote, ahora sigue profeta. Profeta es anunciar, entonces el anuncio del mensaje de Cristo, de la buena nueva que nos vino a traer, que es su misma persona. Volvemos, si se fijan, al mismo punto de inicio, que era lo que Benedicto XVI resaltaba en aquel libro que escribe, Introducción al Cristianismo, donde el encuentro con Cristo ha de ser el hilo conductor de nuestra vida cristiana. No podemos pretender ser cristianos o dar testimonio o ser reconocidos si obramos por nuestra cuenta. Simplemente yo, Ricardo, ¿no? O quien me esté viendo, pues ponga a cada quien su nombre con sus solas fuerzas humanas, sino sabiendo que yo por sí mismo no puedo nada, sino gracias a aquel que me sustenta. Lo dice Jesucristo en el capítulo bellísimo, capítulo 15 del Evangelio de San Juan, cuando habla de la imagen de la vid, ¿verdad? La vid verdadera, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Todo el que permanece en mí da fruto, y el que no permanece en mí, pues se pierde, ¿no? Se pudre o es arrojado fuera a la hoguera, etc. Tenemos que estar bien enraizados en Cristo y que Él nos provea de esa fuerza, de esa capacidad, de esa elocuencia para poder hablar en su nombre. También lo prometió. Recordemos que si vamos al texto este tema es muy evangélico, muy escriturístico, porque nos mueve a volver a las fuentes de esta revelación que conlleva esa misión bautismal. Porque precisamente a los apóstoles les promete que va a enviar al Espíritu Santo, que va a hablar de lo que escuche también, va a hablar en su nombre y va
a utilizarnos como instrumentos, ¿no? A veces cuando tengamos que comparecer ante, pues, ante los ataques, ¿verdad?, de la gente que pues no cree en Dios, o que pues ya hablaremos de elementos más concretos que a veces vamos a tener que afrontar, porque nos va a tocar dar testimonio muchas veces y seremos perseguidos, seremos calumniados o señalados por la sociedad. Y es importante que nosotros sepamos que no nos, es al punto que iba, no dependemos solamente de nuestras solas seguridades o capacidades humanas, sino que Dios está asistiéndonos, ¿no? Entonces, ser consciente de eso, de que, perdón, la fuerza del sacramento no solamente va a estar en el hecho de ser hijos de Dios, que ya pues de eso parte todo, es el punto fundamental, pero eso me va a proveer de capacidades también sobrenaturales, como es esta, por mi, y trazarnos el camino para llegar hasta Dios, ¿no? Día con día, si nuestra vida está plenamente afincada, enraizada en Cristo, vamos a poder, a pesar de las dificultades, del cansancio, de las dudas, llegar a poseer ya a Dios desde esta vida, llegar a acercarnos a Él y ya vivir esa vida sobrenatural, ¿no? Está preparar nuestra alma, que es para lo que Dios nos ha creado y nos ha establecido, nos ha permitido vivir, ¿no?, la vida, los años que nos tocan, pero para prepararnos a abrir nuestro corazón, ahora sí que ensancharlo para que la gracia entre, así como un recipiente, ¿verdad?, que entre más grande es, pues más contenido nutritivo, más provecho tiene. Bueno, vamos a hablar ahora de la tercera, ya hablamos del anuncio, pero vamos a hablar de la tercera faceta o parte de este trinomio bautismal, que es, ya hablamos, sacerdocio, profecía, profeta y rey. Reinar también es algo importante, es aquello que vino a hacer Jesucristo, a establecer un reinado. Pero ojo, no estamos hablando de un gobierno, de un reinado de tipo material, portentoso en términos humanos, ¿no?, que parece que tenemos que sobresalir, que tenemos que ser reconocidos según los criterios del mundo para poder tener una influencia, ¿no?, un impacto en los demás. ¿Qué duda cabe que, bueno, por ejemplo, ahora estamos utilizando este medio, este espacio para comunicar un mensaje, ¿no?, para animarnos unos a otros a ser mejores cristianos, pero vamos a tener que ir contracorriente. A veces nos van a rechazar de los grandes espacios, como a San Pablo le tocó, si vamos a esos pasajes, cuando le tocó predicar en Atenas, en el Areópago, ¿no?, en ese recinto intelectual, cultural. El Papa también, los papas han hablado de los diferentes, a lo largo de la historia, areópagos a los que un cristiano se va a enfrentar y que necesita precisamente pues estar bien enfianzado en Cristo, ¿no?, que su fe no tambalee, porque va a ser rechazado, porque va a ser acusado, va a ser señalado por su fe, por sus convicciones, por sus valores, ojo, no son valores subjetivos. Ahora parece que nos hacen creer que los cristianos vivimos, además de que en una época pasada, parece como que estamos necios, pesimistas ante las cosas, ante los cambios o la evolución de la mentalidad en el mundo, y no aceptamos las diferencias, ¿no? No, las diferencias a veces nos ayudan a solidarizarnos, a abrir más nuestra capacidad de comprensión, para amarnos unos a otros, pero también es importante que sepamos nosotros seguir aquel mandato de Jesucristo de ir a predicar a todas las gentes, ¿no?, en su nombre, ¿no? Y aquel que me recibe, lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Entonces, o también es otra frase de quien no está conmigo está contra mí. Jesucristo es muy determinante, muy contundente para hablarnos de cómo debe ser nuestro seguimiento, ¿no?, debe ser nuestro discipulado. Y entonces ser reyes también implica reinar con Cristo, ser coherederos con Él, nos lo dice Pedro en su epístola. Ya triunfamos, pero también nuestro liderazgo, el liderazgo que tuvieron los primeros cristianos, si se fijan, se caracterizaba por un servicio a la comunidad. Servir es reinar, ya lo dicen los clásicos, ¿no? No se trata de yo imponer, no se trata de venir así como a cortar cabezas o a pretender usurpar, ¿no?, una posición, la posición de otro, sentirme más o menos que otro, sino tener conciencia de que yo he recibido unos talentos, unos dones de Dios, y he de ministrarlos, he de transmitirlos a los demás. Es muy fácil que nosotros perdamos de vista este criterio, esta perspectiva del servicio en lo que hacemos. Y aquí hagamos como un examen de conciencia, ya para aterrizar un poquito más, iremos hablando de algunas implicaciones prácticas.
¿Qué sentido le doy a mis responsabilidades diarias? ¿Qué a mi trabajo, a mis ocupaciones, a mis compromisos también familiares? ¿Cómo los veo? ¿Como una rutina, como una costumbre, como una imposición? ¿O una oportunidad para yo realmente a entregarme a los demás para hacer lo que Cristo me llama a hacer, participando de esa filiación divina que Él me ha conferido, que es ese trinomio que hablábamos, ¿verdad? Ser sacerdote, estar dispuesto a sacrificarme por los demás, ser profeta, anunciar en su nombre, eh, pues trabajar por construir su reino y también ser rey. O sea, que mi responsabilidad, que en lo que tengo asignado a hacer, yo busque realmente configurarme con ese Cristo que vino a padecer, vino a entregarse, vino a sufrir también con nosotros, a solidarizarse con nuestra condición humana para elevarla, ¿no? Y en la medida en que pensemos, por ejemplo, en una Madre Teresa de Calcuta, por poner un testimonio contemporáneo, ¿no? Más cercano a nuestro tiempo, cómo ella supo encarnar precisamente ese triple ideal bautismal, ¿sí? Porque ella anunció el Evangelio, ¿no? Pero sobre todo reinó, ministró, sirvió a los demás. Y ese fue su modo de identificarse con Cristo Rey. Cristo no viene a imponer, respeta nuestra libertad como criaturas, la libertad que nos ha otorgado en el bien, o sea, la libertad está hecha para que nosotros busquemos el mayor bien entre todos los bienes, seamos realmente perfeccionistas, en ese sentido, no buscar la perfección por la perfección así obsesivamente, sino buscar cada día crecer más, ser mejores, abrir nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestra voluntad para el servicio de los demás. No limitarnos, no dejarnos pues acomplejar o reprimir por ninguna circunstancia. Y bueno, después de hablar de estos efectos que tiene el bautismo, bueno, el bautismo también nos confiere, ya decíamos, esa filiación divina, ese estado de gracia, ese estado de unión con Dios. Dios habita en nuestra alma a través de la efusión del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, somos templos del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo también, a partir del bautismo, adquiere pues una condición nueva, porque está en vista de la resurrección que Cristo nos ha otorgado en su persona también, y ya no puede ser simplemente un miembro inútil o un lastre, como decían también los antiguos, una cadena o una cárcel que nos impida hacer el bien, sino que nos debe de estimular también al bien. Y somos seres sensibles, sensitivos, corpóreos, por tanto todos nuestros elementos físicos también nos deben, por ellos debe entrar también la gracia, debe actuar la gracia en él, ¿no? No dar ocasión al pecado, ocasión al diablo, sino precisamente poder dirimir muy bien nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestras pasiones, nuestra razón, hacia lo que Dios ya nos estableció, ya nos dijo, su palabra que está en las Sagradas Escrituras. Vamos ahora a considerar el texto, si les parece, del bautismo de Jesús, y acto seguido, lo que viene a continuación, voy a tomar el Evangelio de San Mateo, según San Mateo, porque nos habla precisamente de esa implicación que tiene ya para un bautizado su vida de fe, su vida en Dios. Estamos en el capítulo 3 de San Juan, en el versículo 13. Entonces se presenta Jesús, que viene de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Una vez bautizado, Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos. Vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Una voz que salía de los cielos le decía: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Bueno, hasta aquí el pasaje, rápidamente, para que lo volvamos sobre él después, lo meditemos. Precisamente escogí este tema, un paréntesis, porque el próximo domingo será la festividad, la fiesta del bautismo del Señor. Entonces es una oportunidad, y además que es muy pedagógica, que la iglesia la instituyera en esta fecha, porque ya pasa como que la etapa de la infancia, el nacimiento y primeros años de Cristo en su vida, y luego ya viene el momento en que se da a conocer al mundo. Y también nosotros, llega un momento en que debemos de testimoniar lo que hemos celebrado en estos días, ¿no? Que no ha sido una celebración simplemente material, porque nos hemos reunido en familia, hemos convivido, hemos comido el maratón Guadalupe Reyes, o nos hemos llenado de regalos, de afecto, sino porque hemos celebrado un misterio de vida que trasciende toda circunstancia, todo factor material que a veces nos pueda fijar a veces más la atención, ¿no?
vamos entonces a considerar cómo después de que Cristo ya pasa sus primeros años en Nazaret, pues se prepara para ministrar la palabra, la misión que el Padre le ha encomendado, vivir entre nosotros, ¿no? Y después, pues finalmente cumplir su misterio de redención, su misterio pascual, con su pasión, muerte y resurrección. Pero se enfrenta a un proceso que también en la pedagogía de Dios está diseñado para que nosotros tomemos referencia y lección de él. Y es el pasaje que viene a continuación ya en el capítulo 4 de Mateo, que es el de las tentaciones, ¿no? En otros evangelios también se narra. Aquí nos presenta precisamente el escenario, ahora sí concreto, ¿no? En que nos va a tocar en nuestra vida como bautizados, y de aquí hablaremos de cómo vivir en calidad de hijo de la luz, de hijo de Dios, hijo de la luz. Parte de nuestros hábitos de vida, a veces no tan probos, no tan buenos. Porque, bueno, vamos a leer lo que dice aquí el texto. Fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto, ya les digo, acto seguido del escenario del bautismo en el Jordán, para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Pero él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta aquí tenemos ese primer momento o punto del escenario de tentaciones que nosotros vamos a padecer también en nuestra vida, derivadas de nuestra condición o inclinación al pecado, al mal, pero que serán oportunidades, ya lo compartía con ustedes en un tema el año pasado sobre el origen o el sentido que tiene el mal desde la fe y la razón, que son ocasiones a veces de carencia, de deficiencia, de accidente, para hacernos crecer internamente nuestra alma, ayudarnos a sacar esos talentos, esos dones que Dios ya sembró ahí, que ya depositó esas virtudes, para que emerjan y sobresalga, brille en nuestra vida y a nuestro alrededor las virtudes, el bien. Y precisamente Cristo quiere que partamos de esa dimensión básica de nuestra constitución humana, que es la corporeidad, porque a veces nos van a haber muchas tentaciones del cuerpo, ¿verdad? De las pasiones de la carne, que van a estar a la orden del día. Y muchas veces serán las que, pues, tristemente, son las que determinan muchas de nuestras decisiones equivocadas. Y Cristo nos enseña que precisamente un bautizado, él acaba de recibir ese bautismo, no para eh, darle la condición de hijo de Dios, porque él ya la tiene, ya él la posee, es el Hijo de Dios, sino para ayudarnos a establecer un camino, una metodología para nosotros, sus discípulos, y seguirla. Entonces tenemos que parte la tentación de la carne, de la satisfacer nuestro pues, estómago, ¿verdad? Nuestras necesidades básicas, porque muchas veces pues van a ser acuciantes, estas tentaciones van a estar muy presentes, pero ojo, no nos pueden hacer tambalear, flaquear. Él precisamente contesta a todas las tentaciones con la escritura, con la palabra de Dios, se afirma en ella, ¿no? Porque bueno, él mismo es la palabra, pero pues se está determinando en ella también. Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que muchas veces en nuestra vida las pasiones van a tener pues un juego, un papel a veces muy fuerte, muy determinante, pero nosotros debemos de saber que si Cristo ya venció, ¿no? Nos dio este ejemplo maravilloso, también nosotros podemos. ¿Y en qué nos debemos de fundamentar, en qué nos debemos de refugiar? ¿No? En ese baluarte que es Él, en la fe en Él, porque las tentaciones a veces nos van a llevar, nos van a azotar, y necesitamos tener pues como lo dice en la parábola de la casa, del que construye, y luego pues llegan los vientos, las tempestades, y se destruye. Que tenemos que tener esa piedra que es Cristo en nuestra vida para que Él nos ayude precisamente a dirimir el barco, ¿verdad? El timonel, y no naufragar. Eh, Después viene la siguiente tentación. Dice, entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone en el alero del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará, en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí nos habla de la pasión, de la tentación de la ira.
¿no? Esa otra dimensión propia de nuestra constitución humana, que es, bueno, la corporeidad que ya vimos, y la parte espiritual, ¿no? La razón, que muchas veces nos va a traicionar, nos va a querer hacer que nos autocomplazcamos, que nos autodeterminemos como jueces de nuestra vida, de lo que está bien, de lo que está mal, y de cómo tratamos también a los demás, y queramos precisamente usurpar el lugar de Dios, que tiene como árbitro de nuestra vida. Ser nosotros autónomos, que pretendernos autosuficientes, y así como le dice acá, ¿no? No te va a suceder nada, tú puedes por ti mismo. ¿Cuántas tentaciones el mundo nos presenta en ese sentido? De que pues todo lo podemos en términos materiales, en términos racionales, todo lo que exceda o salga de esas dimensiones, pues hay que desecharlo, no hay que tomarlo en cuenta, pero a veces perdemos el sentido, ¿no? Hasta de cómo vivir en comunidad, cómo ayudarnos entre unos y otros, porque nos queremos autosuficientes, ¿no? Que no necesitamos de los demás, o pretendemos pasar por encima de otros. Y esto es lo que nos enseña Cristo, a respetar ese orden que Dios ha establecido y su participación en las criaturas, es decir, cómo Dios quiere que nosotros lo reconozcamos, aprendamos a ofrecerlo, a servirlo en nuestros hermanos, en los demás, ¿no? Que descubramos en ellos esa imagen del Creador. Por eso dice, dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, o sea, no tentarás la voluntad de Dios, que a veces también la reconocemos cuando aceptamos a las personas, ¿no? Hablemos aquí de aspectos concretos, por ejemplo, aceptar la voluntad de Dios en mi trabajo, en mis superiores, en mi familia, ¿no? Las cosas como se tienen que hacer, yo también aceptar que debo ser autoridad en ciertos momentos, ¿no? Y luego, hablando de situaciones más críticas, por ejemplo, tentar a Dios, al Señor tu Dios, es pretender que no va a pasar nada si transgredo una de las leyes naturales, como es la ley de la vida, fundamental, ¿verdad? En estos días, pues tristemente sabemos que en Argentina se dio para adelante a la legislación proabortista después de 2 años de batalla a nivel legislativo, y finalmente pues ya el peso de la ideología pues pudo más que pues el esfuerzo de los creyentes, pero no solo, también de la gente que pues racionalmente respeta el orden de las cosas y sabe que la vida es inviolable, ¿no? Y que es buena en sí misma como fin, y que debe ser respetada, procurada y salvaguardada. Y ahora parece que no, que estos grupos ideológicos nos pretenden hacer que nosotros transijamos, que nosotros pues permitamos este homicidio deliberado, que es porque pues parece que ya el hombre se basta a sí mismo, que el hombre puede decir lo que está bien y lo que está mal, a quién debe vivir, quién no debe vivir, ¿no? Y es aquí cuando se rompe precisamente esa comunión, esa religión, que es el término en latín, volver a Dios, ¿no? La situación, la condición por la que nosotros estamos en esa sintonía con Dios y con lo que Él ha establecido en el orden de las cosas, de la naturaleza, de la vida. Romper, precisamente, obstaculizar que la vida se dé, pues es algo gravísimo. Y tenemos aquí la tercera tentación, dice, de nuevo le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo esto te daré si te postras ante mí y me adoras. Después le dice Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él rendirás culto. Entonces el diablo le deja, y aquí que se acercaron los ángeles a servirle. Tenemos entonces este texto del capítulo 4 de San Mateo. Hablar de algunas recomendaciones o pautas para vivir, para realmente concretar estas implicaciones que tiene nuestra condición de bautizados. Ser bautizado, como lo vemos en el testimonio de Cristo, es aprender a lidiar con estas dificultades, con estas situaciones del hombre, del mundo, de la carne, ¿verdad? Del demonio, que van a estar latentes, persistentes, día con día, y que serán el escenario para nosotros crecer en la virtud, crecer, como ya decíamos, en las virtudes, así como el oro, en los metales, con las pruebas, con el fuego, con la fundición, se fortalecen, ¿no? Se hacen más útiles para servir, ¿no? Y en este caso nosotros debemos
entender esa analogía en clave de que nuestra alma también es ese escenario donde se van a dar esas situaciones, esas tensiones o esa dialéctica, ¿no? Para que emerja el bien, para que logre triunfar precisamente la gracia en nosotros. Dios sabemos que no va a mover nuestra voluntad a la fuerza, o sea, si nuestra voluntad con nuestra razón, guiada por la razón, no accede, pues Dios no va a interferir, ¿no? Él nos respeta. Tan nos respeta que, por ejemplo, permite, ya lo dice también la Escritura, que pues buenos e injustos, ¿no? También pues participen de la vida, de la salud, de que todos los días salga el sol, ¿verdad? Que tengamos alimento. A veces gente que inclusive pues no vive, no es creyente o no practica las virtudes, no es una persona justa, pues también le vaya bien por ahí. Ya se lo dice nuestro Señor, y para ello quiero invitarles, a modo de conclusión, a irnos al Evangelio de San Juan, capítulo 18, donde precisamente Cristo enfrenta ese proceso, esa pasión que lo va a llevar precisamente a morir por nosotros, cuando habla e interactúa con Pilato en ese momento tan crítico, cuando pues Pilato no sabe qué hacer con él porque no lo considera un criminal, ¿no? A pesar de las voces de los sumos sacerdotes, del pueblo sublevado, de la gente a la que están manipulando los poderosos de Israel. Cristo lo enfrenta con este desafío, este reto, ¿no? De decir, yo soy la verdad, es decir, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera este mundo, ¿verdad? Pues mis partidarios habrían luchado para que no cayera en estas manos, no fuera procesado, pero mi reino no es de aquí. Le dice, ¿dónde eres tú? Y dice, bueno, ¿quién eres tú? Yo he venido para ser testigo de la verdad, le dice Cristo, ¿no? Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. Y esta frase, precisamente esta cita, nos puede ayudar a entender muy bien las implicaciones que tiene en nuestra vida el ser bautizados, el ser discípulos de Cristo, coherederos con Él, hijos de Dios, porque venimos al mundo para dar testimonio de Él, ya lo decíamos, encontrarnos con Él y mostrarlo al mundo, convencer al mundo de que en Él están todas las respuestas a los interrogantes, desde los más fundamentales hasta los más complejos del hombre, como son la muerte, como son el sufrimiento, ¿verdad? Las pruebas, y entonces saber que nosotros somos de esos testigos de la verdad. Cristo, de alguna manera, Él es la verdad, pero no lo dice así, dice, yo vine para dar testimonio de la verdad, pues que es el mismo, ¿verdad? Que es Dios mismo, pero con esto nos enseña, o por decirlo así, está poniendo en sí mismo las palabras que todos debemos de tener, esa convicción profunda de ser testigos, hijos de la luz, que debemos de brillar, ¿no? Y nuestra vida brillar a veces va a implicar, así como brilla el sol, pues calentar, a veces lastimar, porque la verdad no siempre es suavecita, ¿verdad? A veces es agria, a veces no nos gusta que nos señalen nuestros errores, o que al mundo le digamos cómo debe vivir o qué es lo que está mal, ¿no? De acuerdo pues a la razón, de acuerdo al orden de las cosas, como las estableció el Creador. Entonces es importante asumir esta implicación, que es sabernos que vamos a dar testimonio de la verdad y que por ello vamos a padecer. También nos lo predijo nuestro Señor, diciendo, si a mí me han perseguido, también os perseguirán a ustedes, ¿no? Pero si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, ¿no? Y además dice, el mundo los odiará por mi causa. Esto no se nos tiene que olvidar, porque parece, y aquí me permito hacer un poquito de glosa en clave ya consecutiva, que muchas veces los cristianos o estamos adormecidos o queremos vivir de acuerdo a los criterios, a los complejos del mundo, ¿no? Como que diluirnos en la modernidad o la posmodernidad y pasar desapercibidos, ser muy tolerantes, muy comprensivos, pero pues como que no enfrentar las situaciones, ¿no? Desde Dios, desde Cristo, no transmitir el Evangelio. A veces es una línea muy delgada, ¿verdad? Porque también Cristo nos dice que debemos amar a los demás, debemos respetarlos, debemos comprenderlos, pero a la vez debemos de ayudarlos a volver al camino. Y qué importante es que desde arriba, desde los que gobiernan, por ejemplo la iglesia, ¿verdad? Pues haya precisamente una línea diáfana, una línea clara a seguir, porque pues se presta a veces que las declaraciones del Papa o que, no sé, de los obispos, que a veces parecen estar más bien a favor de ciertas agendas internacionales que promueven pues precisamente los antivalores, ¿no? Que como que nos perdemos, como que queremos cumplir con Dios, pero también cumplir con los criterios del mundo, no parecer impositivos.
Así que esta es nuestra misión, debemos de creerla, vivirla, porque pues vamos a ser señalados, vamos a ser perseguidos en este periodo que estamos enfrentando de pandemia, también a nivel político de incongruencia, de manipulación, pues tenemos que tomar realmente esa decisión de vivir como bautizados, como hijos de la luz, sabiendo que Cristo ya venció por nosotros, nos lo dice, el mundo os odiará, ¿verdad? Serán perseguidos, el que persevere hasta el fin se salvará. Nos dice nuestro Señor, en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Con estas palabras me despido, agradezco el foro de su atención y pues nos seguimos sintonizando sábado a sábado con estos temas. Agradezco muchísimo el espacio a Gaby Alujas, también a quienes me siguen en mi canal de YouTube, para que quienes es la primera vez que entren, pues se suscriban, estén al pendiente de las actualizaciones. Un saludo, bendiciones.